A todos nuestros seguidores de Hora Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos ya con quienes habla Derlis Ibamato y mi gran amigo Alcides Benítez para hablar de lo que va a ser la definición del campeonato, torneo de apertura del fútbol paraguayo que se define este fin de semana y que tiene a dos candidatos rumbo al título. Libertad, que está como líder, y el escolta Guaraní. De eso vamos a estar hablando. Alcides, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Derlis? Saludos para todos y estamos prestos para hablar de esta definición del torneo de apertura que tiene su atractivo. Este es el mejor sistema del campeonato para el fútbol paraguayo, a pesar de que esto se debatirá en la segunda parte del año, queriendo cambiar el sistema del campeonato, Derlis. ¿Protagonistas impensados para la definición del campeonato? ¿Qué decís vos? A lo largo del torneo me parece que fueron los más regulares. Yo creo que el Guaraní fue el que mejor jugó, incluso el torneo apertura, y que parecía que se robaba, entre comillas, Libertad por esa gran cantidad de partidos ganados en la primera parte de este campeonato, pero que en la segunda parte se frenó de manera impensada y que dio posibilidades hasta la última fecha a los grandes de nuestro fútbol. Estoy hablando de Cerro Porteño y Libertad, pero que al final de cuentas Guaraní entró en la discusión y va a pelear por el título, el número 12 de su historia. Sí, señor. Guaraní, que tiene un poco complicado el panorama porque no depende de sí mismo y hay 3 puntos de diferencia entre el líder Libertad y el escolta Guaraní. Libertad tiene 41 puntos y el escolta Guaraní tiene 38. ¿Qué necesita Alcides Guaraní para consagrarse campeón este fin de semana? Bueno, Guaraní necesita primeramente hacer su deber, es decir, triunfar en casa de Trinidense. No va a tener fácil el equipo de Chiqui Arce y también esperar que Libertad pierda en el Río Parapití frente al 2 de mayo, el peor equipo de esta temporada. Sin duda, así que el panorama es muy complicado, muy difícil, porque incluso con el empate ya Libertad se consagra automáticamente campeón. Hablo del empate entre Libertad y 2 de mayo, y si se da el empate o derrota obviamente de Guaraní, ya queda totalmente fuera de la lucha por el campeonato. Una última fecha del torneo de apertura que lo tiene a Guaraní y Libertad peleando por el título, y que hasta la penúltima fecha estaba cerca todavía Guaraní. Ese gol de Lucas Sanabria sobre el final del partido es lo que le termina dando este gran aire de respiro a Libertad para poder ya acariciar o poner la primera mano sobre la copa del torneo de apertura. Hay que decir, Derlis, que Libertad también recuperó la memoria futbolística en la última parte de este campeonato, ¿verdad? Con empates importantes registrados frente a Trinidense, frente a Olimpia, y viene también con ese envión anímico de haber conseguido también una paridad en Copa Libertadores. Después de ir perdiendo 2-0 frente a Alianza Lima, el equipo de Patito Aquino pudo remontar y quedarse con una igualdad. Entonces eso también le vale para llegar con los ánimos por las nubes a esta definición del torneo Apertura. Sí, señor, y hay que comentar de que Libertad con esto también va a tener la gran chance de reencontrarse con el título. De hecho, que en los últimos años Libertad ha sido un equipo constante en lo que tiene que ver a las consagraciones del fútbol paraguayo, y estaría cerca de volver a sumar un nuevo título en su historia. Será el número 26 ya de su historia en el fútbol paraguayo y puede cerrar un gran primer semestre, Derlis, con el título del torneo Apertura en sus manos, con la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año y también con esa posibilidad de embolsarse ya $3 millones para el próximo año, que le permitirá también al conjunto de Tuyucuá planificar mejor la temporada que viene, porque con dinero obviamente puede mejorar su plantilla. Seguramente va a haber una reestructuración importante porque el plantel tiene un rango de edad muy alto, entonces seguramente va a bajar eso para el próximo año o en este segundo semestre ya del 2025. Y los grandes ausentes en esta definición de campeonato son precisamente los grandes, Cerro, Olimpia, de los cuales se esperaba mucho y que llegan sin chances a la última fecha. El caso de Olimpia ya hace un par de fechas, y Cerro Porteño, que en la penúltima fecha se estuvo despidiendo de la posibilidad del título empatando de local ante el 2 de mayo. Realmente la situación de Olimpia fue desastrosa, igualmente de Cerro Porteño, ¿verdad? Solamente que en Olimpia son más autocríticos con la realidad. Ellos asumen que fue un
un semestre negro, según el presidente honorario Vicente Óscar Escabone, ¿verdad? Ya lo decía en varias oportunidades, ni que decir el presidente Coto Noves también. Y bueno, son los grandes ausentes. Realmente ya hemos hablado muchísimo de esta situación, por qué no llegaron a la definición del título Apertura y más que nada por las malas contrataciones que hicieron en este primer semestre. Bueno, yo en lo que respecta a Libertad, lo que tengo que decir del conjunto Gumarelo es que si se consagra campeón este fin de semana del torneo de Apertura va a ser un premio al buen arranque que tuvo, ese colchón de puntos que consiguió a lo largo de toda esa primera rueda. Le vino muy bien al equipo de Sergio el Patito Aquino, que con esa diferencia sacada, mientras los equipos se iban acomodando, el caso de Olimpia, Cerro, que no tenían regularidad, le va a terminar dando un nuevo título para el equipo que dirige técnicamente Sergio el Patito Aquino, un entrenador que de a poquito también con sus primeras experiencias va cosechando títulos, así que va a ser a futuro también un muy buen aporte de un director técnico paraguayo en el fútbol de nuestro balompié precisamente. Así es, Derly, será el tercer título ya de Patito Aquino en el Banco Gumarelo. Recordemos que viene a ganar la Copa Paraguay, la Supercopa Paraguay, y ahora va a sumar su primer título de liga en el fútbol paraguayo. Así que bien por el Patito Aquino, que también eso es gracias a que le mantengan en el puesto, porque en Libertad hay mucha regularidad en ese sentido. Sí, en caso de que Guaraní se consagre, estaríamos hablando de uno de los milagros futbolísticos de los últimos tiempos en el fútbol paraguayo, como aquel recordado título de Cerro en el 2021, porque Justamente frente a Guaraní. justamente frente a Guaraní, Guaraní que hace rato no gana título del fútbol paraguayo, ¿eh? Así que si dice da, podrá volver a reencontrarse con el título después de varias temporadas. Así es, Derlis, pero está complicada la Muy situación difícil. de Guaraní. ¿Por qué? Porque llega totalmente destrozada. Viene de caer por goleada frente a Boston River en la Copa Sudamericana con las piernas cansadas. Yo creo que Chiqui Arce falló en la planificación de la temporada. Obviamente la dirigencia también, porque le dieron un equipo demasiado corto. Entonces para la doble competencia no fue suficiente. Y yo creo que después Chiqui Arce gastó muchísima gasolina de seguida y no tuvo ese recambio. Ahora no guardó las piernas de sus jugadores, y acá en la parte decisiva, en donde se definen las cosas importantes, se quedó sin gasolina el equipo de Chiqui Arce. Y Guaraní, vos sabés, sí es que falló en partidos claves en estos últimos compromisos, en estas últimas semanas. Falló en el partido ante Independiente, donde tenía la ventaja antes del partido ante el equipo argentino. Allí perdió la punta del campeonato y terminó clasificando a los playoffs. Se perdió la chance de clasificarse de manera directa a los octavos de final. Y en el fútbol paraguayo recuerdo aquel partido que jugó ante Cerro Porteño, un equipo de Cerro Porteño que ya estaba prácticamente sin chances, sin presión. Cerro le ganó a Guaraní y allí lo terminó neutralizando. Una victoria que no le vino bien finalmente a Cerro Porteño, porque Cerro también se quedó fuera de la competencia, pero sí perjudicó a Guaraní, porque imagínate, si Guaraní le ganaba a Cerro aquel partido, hoy estaremos hablando de igualdad de puntos con el equipo de Libertad. Pero la derrota que más le duele a Guaraní seguramente fue aquel que perdió frente a Meliano, Sí, ya no hace muchas fechas, ¿verdad? en el Luis Salinas. En el Luis Salinas fue en un partido raro que Ameliano definió demasiado rápido, que dejó sin opción al equipo de Chiqui Arce de Arlis. Sin duda, y bueno, vamos a ver entonces qué acontece con la definición del fútbol paraguayo, torneo de apertura que se va a estar dando este fin de semana. 4 de la tarde, partidos en simultáneo. En 2 de mayo, en Pedro Juan Caballero, en el Estadio Río Parapetí. 2 de mayo ante Libertad. Con el empate ya es campeón en el conjunto Gumarelo, incluso perdiendo. Si Guaraní en el mismo horario, 4 de la tarde, domingo, no consigue la victoria ante el Sportivo Triniense. Un Sportivo Triniense que, ojo, porque también necesita de los puntos para ir sumando en el promedio. En la semana estuvo hablando el director técnico José Arrúa de que estaban conformes ya con haber superado los 30 puntos, que era el objetivo del equipo, pero que querían cerrar de la mejor manera el torneo de apertura. También en eso se diferencia Libertad y Guaraní, ¿verdad? Porque el Gumarelo va a enfrentar al 2 de mayo, que no está pasando bien en el campeonato, que no hizo un buen torneo, y Trinidense, que está en alza, ¿verdad? Entonces va a ser un duro escollo para el aurinegro este fin de semana. Y bueno, veremos quién gana el torneo de apertura. Así es, un placer. Bueno, vamos a estar rememorando en el próximo podcast
todos los candidatos que habíamos mencionado en su momento antes del inicio de este torneo de apertura. Vos tuviste tus candidatos, los tuve yo, también lo tuvo el compañero Santiago Riquelme, que le enviamos un saludo enorme, que hoy no es de la partida acá en esta mesa donde habitualmente está el compañero, así que le enviamos un gran abrazo, pero también hay que destacar siempre de que le suele pegar bien en lo que respecta a los candidatos al compañero Santiago. Así es. Creo que fallamos todos en esta vez, en Sí, esta sí. ocasión. Yo le había dado Cerro, recuerdo. Yo a Olimpia, sin mal no recuerdo, pero hay que revisar los archivos. Vamos a revisarlo en el siguiente podcast. Está hecha la invitación, así que gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Renata Carballo estuvo en producción. Santiago Riquelme, que estuvo en la producción general de este evento. Y por supuesto también Alcides Benítez y quien les habla de Recibamos Todo. Hasta la próxima, Alcides. Hasta la próxima.